corazones y que pueda esta palabra surtir efecto en este tiempo de cuarentena y nos anime, nos fortalezca y nos levante con gran poder. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Espíritu Santo, trae una presencia dulce a cada oyente, a cada persona que hoy en cualquier parte del mundo me escucha, Señor. Que esta palabra llegue a sus corazones. Que esta palabra de la resurrección llegue a sus vidas y les anime en este tiempo de cuarentena. En este tiempo, Señor, de miedo. En este tiempo, Señor, de muerte. Tu Espíritu Santo nos consuele con esta palabra, nos levante, nos anime, nos bendiga de tal manera, Señor, que podamos gozarnos en medio del sufrimiento. Podamos deleitarnos, disfrutarte en medio de esta pandemia, precioso Dios. Que podamos, Señor Jesucristo, poder entender que tú tienes el control de toda esta tierra y que nada se sale de tu santa voluntad. Precioso Señor, dirige mi boca, mi mente, dirige mi vida. Úsame en este momento para que toda palabra que salga de mi boca salga de tu corazón. Como dice tu palabra, Señor, que abramos nuestras bocas, que tú las llenarás de palabras. Que sea como miel a nuestro paladar espiritual. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que abran las Escrituras y miremos Lucas 24, miremos en Lucas 24 el tema de la resurrección. Lucas 24. Dice las Escrituras así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pescadores, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Es algo claro por todo lo que se hace frente a la palabra, los estudios, lo que es la alta crítica y la baja crítica ha dado por hecho de que el Señor resucitó de los muertos. Es un hecho que el Señor se levantó al tercer día de la tumba. Esta palabra, todos los cristianos la celebramos cada año. En una semana como esta, siempre la celebramos, el día de la resurrección. Hoy enviaron un mensaje y decía: felicidades, hoy es domingo de Pascua, hoy es domingo de resurrección.
Hoy fue el día que el Señor resucitó de los muertos. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba allí, había resucitado. Este es un hecho que marcó la historia, marcó el corazón de los discípulos, los desafió. Ellos habían quedado desanimados, pero después de este hecho, sus discípulos quedaron al tono para predicar el Evangelio. El miedo, el temor se les quitó, había resucitado su Señor. Andó con ellos por 40 días después de este hecho y los empoderó y los envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Este es un tema que siempre predicamos, pero el hecho está aquí. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos afecta hoy la resurrección a nosotros? ¿Cuál debería ser ese efecto que debería de producir la doctrina más poderosa que pueda existir, que es la resurrección? Esta verdad tan grande que Jesús resucitó de los muertos. Cuando miramos el contexto de este texto, miramos que el Señor, en el momento en que muere, el velo se rasga. Dice la palabra que el velo se rasga de arriba hacia abajo y queda el camino directo para entrar a la presencia del Señor. Dice la palabra que tembló, la tierra tembló en el momento en que el Señor muere. Tiembla la tierra y dice que en los sepulcros los muertos se levantaron, resucitaron. Los eruditos dicen que no hay que hablar más de lo que se puede decir, de lo que tiene que hablarse de la resurrección de estas personas, pero dicen que vivieron de ahí en adelante. O sea, sucedió como lo que pasó con Lázaro, que resucitó y vivió normalmente después hasta llegar a morir. Los que resucitaron el día que el Señor murió, el día que el Señor expiró su último, decirlo así, su último suspiro allí, en ese momento los muertos resucitaron. Y dice también que hubo oscuridad, y ese momento tan crucial, estos hechos tan poderosos, tembló, resurrección, se rompió el velo, y es un hecho de que el Señor murió y al tercer día iba a resucitar. Pero fue algo poderoso la resurrección de estas personas que se levantaron de los sepulcros, dando por hecho de que esto era lo que iba a suceder a todo el mundo que creyera en el Señor. Todo el que cree en el Señor Jesucristo resucitará de los muertos. Pablo lo explica en Corintios 15. Bien, todo esto sucede, pero en el año 65, esto sucede en el año 33, un promedio del año 33, la resurrección del Señor. Pero ya en el año 65, 60, 65 y 70, la iglesia se está desanimando, la iglesia está en prueba por tanta persecución, la prueba de la iglesia, muertes, quemados, ahogados, decapitados, toda clase de persecución sobre la iglesia. Pero la iglesia se está desanimando frente a este tiempo, digamos así, ese contexto en el que está viviendo la iglesia, se desanima. El apóstol o el escritor del libro de los Hebreos anima a la iglesia, pero ¿de qué manera la anima en un momento de presión? Lo que yo quiero hoy es que en estos momentos, en esto que está pasando hoy en día con la pandemia, con el miedo al coronavirus, se está suscitando que en nuestras emociones hay mucho temor, hay angustia. Ayer miraba a una persona que se subió a un edificio y se suicidó. Están pasando cosas tremendas dentro de las casas. Entonces el enclaustramiento, lo que es el aislamiento, producen muchas cosas, son pruebas que están pasando. Unos decimos que esto es un castigo, que esto es un juicio. Por eso yo quiero, a través de la palabra, que miremos esto y entendamos cómo los creyentes, los que creemos en Dios, podemos enfrentar este desafío de la cuarentena que se viene por muchos más días y quién sabe si por todo el año. Tenemos que saber enfrentar estos tiempos como cristianos, pero ¿cómo podemos aplicar la palabra de la resurrección a este tiempo? Eso es lo que yo quiero que miremos
Y ahora pasemos al libro de Hebreos, que es el texto que yo quiero manejar en esta mañana, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Si me ayudan, por favor. Hebreos 12. Libro de los Hebreos 12. Dice la escritura en el versículo 1, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, ya estamos en el año 65, la iglesia tiene un miedo por la persecución, por su entorno, por su escenario que está viviendo, a volver atrás, un deseo de retroceder. Ser cristiano en este tiempo era decir: renuncio a mi familia, renuncio a todo, cargo la cruz, sigo al Señor. Tenía en pocas palabras la lápida pegada a la espalda. Era ser cristiano, tenía que ser bien convertido en este tiempo. Pero la iglesia, en el libro completo del libro de los Hebreos, se muestra esa tendencia de una iglesia que quiere retroceder, de una iglesia que quiere volver atrás. Y el escritor de la carta a los Hebreos está animando a la iglesia a seguir adelante, a no poner la mirada atrás, sino seguir adelante, poniendo los ojos en Jesús, como lo vamos a mirar aquí. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy tenemos una carrera por delante, una carrera que terminará un día en la presencia del Señor. Pero estos consejos, aquí hay dos consejos que quiero que miremos y miramos una conclusión al final. Miremos los dos consejos. Mirando así, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Hasta aquí, hasta el verso 5, déjenmelo hasta el 5, hasta el verso 5, en este bloque, el autor está dando un consejo que miremos los que están atrás. Por tanto, nosotros también en derredor nuestro, dice, miremos en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, dice. Miremos la grande nube de testigos. ¿Cuáles fueron los testigos? En el versículo 11, en el capítulo 11, ¿qué nos dice en el capítulo 11? ¿Cuáles fueron esos testigos de esas personas que vivieron en tiempos difíciles, pero con su mirada puesta en la eternidad? ¿Cómo padecieron? ¿Cómo sufrieron? ¿Cómo cruzaron el valle de sombra de muerte? Entonces, ¿cómo vivieron los del capítulo 11? El escritor tiene un deseo: que miren toda la galería de los héroes de la fe en el capítulo 11 y aprendamos algo de ellos. Cuando miramos el texto en el capítulo 11, si está dando el consejo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿ustedes por qué se van a desanimar? ¿Por qué van a estar con el deseo de volver atrás cuando ustedes tienen esta nube de testigos? Lo primero que hace el escritor para animar la iglesia de este tiempo que está con deseos de volver atrás es que miremos el ejemplo de lo que nos da
Hebreos 11, de que cómo vivieron estos hombres del capítulo 11. Yo quiero que miremos un poquito en el capítulo 11 cómo vivió Abraham. Abraham, capítulo 11, versículo 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? Porque por la fe, dice así, por la fe, conforme a la fe murieron, verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, mire lo que dice el verso, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Como vivía Abraham con su mirada puesta en la ciudad celestial, en el futuro. Abraham vivía con su mirada puesta en la eternidad. Abraham vivía su vida con su corazón puesto en la resurrección. Versículo, miremos 18. Habiendo dicho, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 23 dice, el 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cómo José declara esta palabra tan poderosa? Decir, me hacen el favor, cuando salgamos de Egipto, cuando José muere, pero una de las cosas que él pide antes de morir, él dice, cuando se vayan a ir de aquí, de Egipto, mis huesos se los llevan con ustedes. Yo no quiero quedarme, mis huesos no quiero que se queden en un pueblo o en un lugar donde hay gente incrédula que no cree en la resurrección. Así que le da una orden a todos: cuando me muera, cuando ustedes estén aquí ya por tiempo y yo ya haya muerto, entonces necesito que cuando mis huesos estén allí, en ese lugar, lo levanten y se los llevan con ustedes. No me dejan aquí. Él creía en la resurrección. El versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y dice, y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía su mirada puesta en lo invisible, dice la escritura ahí, porque tenía su mirada puesta en la eternidad. Por la fe dejó Egipto, no temiendo, 27, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vivieron? Porque el apóstol dice, miren, no se desanimen, miren esta nube de testigos que tenemos, cómo vivieron Abraham, cómo vivió Enoc, cómo vivió Abel, cómo vivió Noé, cómo vivió Isaac, Jacob, cómo vivieron estos hombres, cómo vivió Moisés con su mirada puesta en la eternidad, con su mirada puesta en la resurrección. ¿Y qué más? Dice aquí el 32, digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón vivió mirando la eternidad. Barak, Jefté, David, Samuel, los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos. La fe los llevó a ser osados.
La fe los llevó a renunciar a títulos. La fe hizo vivir diferente a Abraham. Esa fe de la resurrección, cuando Abraham recibe la palabra de Dios de la vida eterna, de la resurrección, él vivió diferente. Enoc vivió diferente. Abel ofrendó diferente. Todo en la resurrección produjo efectos en el corazón de todos estos hombres de la galería de la fe de Hebreos 11. El último texto, el último versículo dice 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido, no lo recibieron, murieron esperando la resurrección de los muertos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, esto es algo impresionante. El capítulo 11, para él recibir el 12 diciéndole, quiero que por tanto testimonio de esta gente como vivió en medio de sus dificultades, hagamos lo mismo, pongamos la mirada en la eternidad. Este es un consejo, ya el primero que lo podemos apreciar aquí. ¿Qué hacemos, pastor, en este tiempo de miedo y de pandemia? Pongamos la mirada en la eternidad. Vivamos con nuestra mirada puesta en la eternidad. Y así este tiempo lo vamos a pasar mucho mejor. Usted y yo tenemos un futuro en el Señor. Un futuro que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor vence en la cruz, gana para todo aquel que en Él crea la vida eterna, la resurrección de los muertos. Ahora, viene a darnos el segundo consejo. Dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús. Entonces nos lleva ahora al Señor. Nos dice, miren a estos hombres cómo vivieron. Ahora miremos al Señor cómo vivió su vía crucis. Miremos cómo el Señor vivió la cruz. Miremos cómo el Señor vivió su momento crítico. Los del Antiguo Testamento vivieron mirando hacia el futuro. Ellos vivieron mirando hacia la resurrección, hacia la vida eterna. Ahora, el Señor, puestos los ojos en Jesús, presten atención el segundo consejo. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor del libro hay un deseo en él, que ahora pongamos la mirada en el Señor. ¿Cómo vivió el Señor su tiempo de crisis? Como usted y yo tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo vivir, pastor? ¿Cómo vivir este tiempo de aislamiento, de cuarentena? Hermano que está en depresión, hermano que está en angustia, hermano que está en crisis, hermano que está en este momento diciendo, me siento mal. Yo ayer oraba por los hermanos, a ver, que uno dice, ¿qué estarán haciendo los peluqueros, los manicuristas? ¿Qué estarán haciendo los mecánicos? ¿Qué estarán haciendo los pintores? ¿Qué estarán haciendo los albañiles? ¿Qué estarán haciendo en casa quietos cuando ellos son activos? Y esto es un momento, a veces decirlo así, de confusión, de congestión, de dificultad emocional, donde cualquiera puede tomar una mala decisión. Por eso, en un momento de crisis, los del Antiguo Testamento vivieron con su mirada puesta en el galardón, en la patria celestial, en la resurrección. Ahora, el Señor, puesto los ojos en Jesús, verso 12:2, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo vivió el que creó esta fe? ¿Cómo vivió el que lo creó y el que la consumó en la cruz del Calvario? El que la selló. ¿Cómo vivió el autor y el que selló la fe? ¿Cómo vivió él? Verso 2. El cual, dice así, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió la cruz. ¿Cómo sufrió la cruz el Señor? Mirando el gozo que le esperaba, mirando la eternidad.
mirando que se iba a sentar al lado del Padre, mirando que viviría con el Padre, con nosotros, resucitados con cuerpos gloriosos por la eternidad. Cuando el Señor se estaba llevando todo el peso del pecado nuestro, estaba sufriendo la cruz allí, Él enfrentó ese momento de sufrimiento con su mirada puesta en la resurrección. Por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué más lo hizo hacer la resurrección? Esa resurrección de los muertos, dice, lo hizo menospreciar el oprobio. Lo hizo decir, esto no es nada comparado a lo que voy a recibir. Menospreció lo que hicieron. Judas, digo, no es nada para lo que voy a recibir. Lo que hizo Barrabás y le hizo toda esa burla a esta gente allí, ese intercambio macabro, esa traición, esa deslealtad, esa traición de Judas, esa parodia infernal que le hicieron al Señor en el momento que se le burlan los soldados, eso que hizo Herodes de ponerle una capa, esa burla que hizo Anás y Caifás, el Señor dice, eso lo menospreció todo ese oprobio. ¿Cómo pudo el Señor decir esto no es nada? Porque estaba mirando el galardón, porque estaba mirando hacia el futuro, la resurrección de todos nosotros. ¿Cómo podemos vivir hoy nosotros este tiempo de oprobio? Y yo digo que no es nada comparado a lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Esto es una enseñanza, como el Señor sufrió mirando delante de Él la bendición que se vendría en el futuro de la salvación y de la resurrección. Lo hizo menospreciar el momento de crisis en el que estaba viviendo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él mirando el futuro pudo vivir el presente. Versículo que continúa el 3. El 4. El 3. Sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono del verso 3. Dice, considerad, prestemos atención a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Miremos qué tremendo escenario en el que el Señor se encontraba con todos los pecadores encima y el diablo manipulando a todos para hacerle el tiempo de la pasión del Señor, de la salvación, hacérselo bien difícil. Satanás no pudo evitar que el Señor fuera a la cruz, no pudo dañar el drama, no pudo dañar el proyecto de Dios de salvación. El proyecto de salvación es decirlo así, es un plan de Dios ya ejecutado desde los cielos, desde antes de la fundación del mundo. El diablo quería frenar la cruz del Señor. La pasión de Cristo es decirlo así, es una crónica de una muerte anunciada. Y el diablo quería dañarla, destruirla, pero no pudo. Bueno, como no pudo destruirlo y evitar que él fuera, hizo lo contrario. Dijo, ahora le voy a hacer la vida bien difícil, le voy a dar duro, me voy a vengar, y se le vino con toda. Y aún, ¿cómo padeció el Señor eso? ¿Cómo pudo enfrentar tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Miremoslo cómo enfrentó, mirando hacia la resurrección, mirándonos resucitados a nosotros. Versículo 4. Y habéis ya olvidado, porque aún no habéis resistido, y él lo deja claro, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ustedes quieren tirar la toalla. Miren a los patriarcas, miren hacia el capítulo 11, miren esta galería, miren a Abraham, miren a Moisés, miren a Daniel, miren a Jeremías, miren a Jefté, miren a Sansón, miren cómo enfrentaron ellos. Ahora
¿Cómo van a volver atrás? Miren al Señor, cómo enfrentó el sufrimiento, cómo enfrentó tremenda dificultad. Miren cómo lo enfrentó, mirando hacia la resurrección. ¿Cómo usted y yo vamos a enfrentar este tiempo? Mirando hacia la resurrección. Mirando hacia la resurrección. Este tiempo lo tenemos que padecer, o lo tenemos que cruzar mirando hacia la resurrección. Pero hermanos, todavía no hemos padecido hasta la muerte. Esto no es nada. Esto es una leve tribulación momentánea comparado a la gloria venidera. Las aflicciones de este tiempo presente nunca serán comparadas con la gloria venidera. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que pónganse en firmes. Y dice el verso 5, que esto es la conclusión que traigo hoy. Y yo quiero que comprendan que esta fue la palabra, esta parte fue la que me hizo predicarle hoy este texto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Hoy estamos en disciplina por papá. Esta cuarentena, esta pandemia, esto que está pasando es una disciplina de Dios papá. Dice el Señor: no menospreciéis la disciplina del Señor, dice el escritor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estamos siendo azotados y disciplinados por papá. Si esta tierra no tiene disciplina por nuestro pecado de haber olvidado de que un día viviremos con el Señor se ha dado cuenta que la iglesia mundialmente, que el mundo se le ha olvidado que tiene un dueño, que tiene un Señor, que tiene un Padre, y ese papá nos ha disciplinado con un microvirus que no mide ni 0.00200 nanos. Y nos tiene en casa disciplinados, castigados, porque no hemos comprendido que Él nos está esperando en el reino de los cielos para vivir con Él. Vivimos una vida de pecado, vivimos una vida desenfrenada de placeres, vivimos solo pensando en dinero, en plata, en trabajos, en cosas, y no nos hemos concentrado en el plan y en el perfecto proyecto de Dios, que es un día estar con Él por los siglos de los siglos. Y nos tiene en casa para que oigamos la palabra. Verso 6, porque el Señor, note lo que dice: al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Somos hijos o somos bastardos? Si somos hijos, seremos disciplinados. Yo como papá disciplino a mis hijos. Porque si los dejo sin disciplina, entonces porque no soy el papá de ellos. Si esta tierra tiene disciplina hoy, es porque tiene Padre. Si esta tierra se queda sin disciplina, es porque no existe Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no dice, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Este es un tiempo para decirle a Dios: Señor, tú eres mi Padre y acepto esta disciplina, perdónanos. Como es de lindo ver ayer una fábrica completa, toda aquella gente de rodillas orando y clamando a Dios, pidiendo perdón y reconociendo el pecado. Dice: y aquellos, verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, esos papás,
como a ellos les parecía. Pero este Dios que hoy nos tiene en cuarentena, pero para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad, para provecho. Esta disciplina no es para muerte, es para salvación, es para que tú vuelvas a la doctrina de la eternidad, para que tú vuelvas a la doctrina de la resurrección, para que esta resurrección la apliquemos, la vivamos. Hoy tenemos que vivir la vida eterna, no podemos pasar por alto lo que Dios tiene planeado, pero se nos olvida. Y para que no se nos olvide la camisa de la resurrección, el Señor nos ha disciplinado en este tiempo. Esta es una palabra que Dios me dio para ustedes y para mí. Verso 11 y termino aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La tierra tiene papá y usted y yo tenemos un padre. Miremos los del Antiguo Testamento cómo vivieron. Miremos al Señor cómo vivió su momento de crisis con la resurrección. Usted y yo, si hemos perdido esa perspectiva de la eternidad, volvamos a ella. De lo contrario, esta disciplina no es para muerte, es para que tú vuelvas a creer en el plan de eternidad del Señor. Pónganse de pies, por favor. Señor, te doy gracias por este momento glorioso. Vamos a tomar la cena para todos aquellos que no pudieron tomarla el día jueves. El día jueves dimos la cena del Señor y yo quiero que hoy usted la reciba con el amor, con la perspectiva de la eternidad, con la perspectiva de que el Señor volverá por su iglesia. Padre, te doy gracias por este momento hermoso. Ayúdanos a enfrentar este tiempo con gozo, con nuestra mirada puesta en la resurrección de los muertos. Que este tiempo sea un momento de mirar hacia el futuro promisorio que tenemos como iglesia y la gran recompensa que recibiremos un día en la eternidad. Señor, que este tiempo de crisis lo podamos vivir con nuestra mirada puesta en la resurrección de que un día vendrás y nos levantarás. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Padre precioso, consuela a todos los que están hoy en casa. Aceptamos esta disciplina porque eres nuestro Padre. Perdona nuestra tierra que se ha olvidado de la eternidad. Perdona nuestra tierra que se ha olvidado, Señor, de que tú volverás y nos levantarás de los muertos. Para muchos les es raro la resurrección, pero no les es raro las pasiones, no les es raro las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Y tú como Padre, al saber que estamos desviados, al saber que estamos perdidos, al saber que nos vamos a perder en el infierno un día, tú nos disciplinas hoy y nos tienes en casa. Al mundo entero lo tienes en casa para que escuche la palabra. Hoy es un tiempo, amado amigo, hermano, que escuches la palabra. Dios te quiere salvar, Dios te quiere dar vida eterna, pero tú no habías querido estar quieto, sentado, escuchando la palabra. Tú no habías podido estar allí por tu activismo, por tus tantos quehaceres, no habías tenido tiempo para oír la palabra. Hoy te llama el Señor, hoy te dice que es una disciplina de un Padre que te ama. Como hoy tú has sido disciplinado hasta hoy por un papá, o tú como padre has disciplinado a tus hijos. Hoy el Señor tiene disciplinada a la tierra.
por cuanto se ha olvidado de Él y de su plan y de su cruz y de su pasión, el efecto de la cruz, el efecto de su muerte, la resurrección y la vida eterna, y has creído cualquier otra cosa y no has creído en el plan de vida eterna que Dios tiene para ti. Por ende, nos ha disciplinado con esta cuarentena. ¿Pero por qué lo hace? Porque te ama, porque me ama. Esto es una disciplina de amor, porque si nos deja sin disciplina nos perdemos. Cuando Dios ama una ciudad, cuando Dios ama un país, cuando Dios ama este mundo, pone un vocero a predicar. Cuando hay alguien que está predicando esta palabra es porque Dios te ama, es porque Dios ama esa tierra, es porque te ama a ti. Ven a Jesús, ven a Él y recíbelo en el corazón, porque Él quiere darte vida eterna. La disciplina no es para muerte. Esta disciplina, este castigo, este azote del Señor es para ti, para salvarte y para darte vida eterna. La muerte del Señor, ese sufrimiento no era para quedarse en la muerte, porque el Señor dice en su palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció la muerte en la cruz. Y de lo malo que quiso hacer Satanás, y de lo vil, de lo propio más tremendo que hicieron contra él, salió lo más grande, que es la gracia, tu salvación y la vida eterna. De este momento de cuarentena, de este momento de sufrimiento, de este momento de crisis, un día recordarás que fue el tiempo en que recibiste a Jesús. Un día recordarás que fue el mejor momento de tu vida, porque fue cuando reflexionaste y volviste a recuperar tu vida, tu casa, tu hogar. Hoy te bendigo con esta palabra. Te doy gracias, Jesús, y tomamos esta copa y comemos este pan. Y si tú has creído, vamos a comer el pan. Cuando comamos el pan, estamos creyendo que el plan de Dios, que el proyecto de Dios no termina en la tumba. El Señor resucitó de los muertos. Y como Él resucitó, usted también va a resucitar de los muertos. Si crees esto, puedes comer el pan. Coma el pan. Si crees que Jesús murió y resucitó, y tú también un día morirás y resucitarás, coma el pan. ¿Crees que Jesús murió y resucitó y derramó su sangre para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y así poner en ti al Espíritu Santo dentro de ti? Y un día, cuando se llegue ese momento de la renovación de la tierra y de nuestros cuerpos, cuando se llegue el momento de salvación, el Espíritu Santo resucitará de los muertos a aquellos que creyeron en Él. Si tú crees que Jesús pagó un alto precio por ti para darte vida eterna, resurrección, cuerpo glorioso, bodas del Cordero, cielo nuevo, tierra nueva, un futuro promisorio para ti, para la iglesia, y crees que en este tiempo vas a vivir este efecto de la resurrección para que tú lo vivas hoy en esta cuarentena, y lo crees, toma la copa. Gracias, Espíritu Santo. Creo en ti. Gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendigo a todos los que están en sus casas, en Colombia. Bendigo a todos nuestros hermanos que están fuera de Colombia. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Ha sido un deleite, un gozo hoy haber podido predicar esta palabra con temor y temblor. Dios los bendiga, los amo mucho. Pastor Oscar.